Un cordial saludo a todo el pueblo educador que asiste a este sexto Congreso de Investigación e Innovación en nuestra Universidad Nacional Experimental del Magisterio Samuel Robinson. Quien les habla, la profesora Mirta Andrade, coordinadora nacional del Programa de Formación Avanzada en Ciencias Naturales. La ponencia que les voy a presentar está estructurada en 3 fases. La primera, orientada a la realización de un diagnóstico crítico de algunos aspectos relacionados con la visión de las ciencias naturales y modelos de aprendizaje y enseñanza que persisten. En la segunda, los fundamentos del modelo que estamos enunciando, y como tercera fase, algunas ideas para la concreción del modelo a nivel curricular y de planificación didáctica. El diagnóstico crítico lo voy a desarrollar desde 2 aristas. La primera apuntando a la deconstrucción de las visiones hegemónicas sobre las ciencias naturales y la segunda hacia la crítica necesaria a los modelos de aprendizaje y enseñanza tradicionales. Es imperativo desmontar el mito de que la ciencia es una actividad pura, libre de valores e intereses. La historia misma de las ciencias se ha encargado de mostrarlo. Un caso evidente es la falta de reconocimiento hacia las científicas, cuyas contribuciones fueron repetidamente eclipsadas por las estructuras sociales que durante siglos hicieron invisibles sus aportes. También se evidencia cuando poderosos intereses económicos frenan líneas de investigación que podrían afectar las ganancias de algunos grupos de poder. Otro elemento crítico es el culto al experto y la descalificación de otros saberes. Algunos lo llaman epistemicidio, que invisibiliza saberes populares, indígenas y locales. Además, debemos cuestionar la narrativa del progreso científico-tecnológico como inherentemente bueno. Como gente de ciencia, tenemos la obligación de preguntarnos: ¿progreso para quién y a qué costo? Basta con ver el impacto de la minería en el arco minero del Orinoco y observar la deforestación, la contaminación por mercurio y la consecuente violación de derechos humanos fundamentales como el derecho a la salud, a la alimentación y a un ambiente sano. La segunda arista tiene que ver con prácticas docentes que se mantienen vigentes, como el aprendizaje como mera transmisión de contenidos, la visión del estudiante como tabula rasa denunciada por Freire en su educación bancaria, donde se pensaba en la cabeza de los estudiantes como pizarras en blanco sobre la cual escribimos datos y fórmulas desvinculados de su realidad. El currículo rígido y visto como una carrera de obstáculos, sobrecargado de contenidos parcelados, que fragmenta el conocimiento y sofoca la curiosidad innata de los estudiantes. La evaluación como herramienta de selección, donde se priorizan instrumentos que miden la memoria por encima de la capacidad crítica, la creatividad o el compromiso comunitario. Quiero hacer especial hincapié en un problema que, en mi opinión, la pandemia vino a afianzar: la falta de reconocimiento de los aprendizajes previos de los estudiantes, así como los criterios exclusivamente técnicos en la planificación, la cual la reduce a un formalismo de orden administrativo, donde por cada referente teórico se exige un producto que sirva como evidencia para asignar una calificación. Incluso los formatos de planificación que reviso en mi trabajo formativo con docentes de distintos niveles y modalidades refuerzan esta tendencia mecánica y contraproducente. El resultado final de estas dinámicas es una pérdida de la motivación y una actitud desencantada por parte del docente que se transmite directamente al estudiantado. Se ratifica así la visión de las ciencias como disciplinas frías, difíciles y ajenas, generando un rechazo heredado de manera intergeneracional. La ciencia en el siglo XXI no es como la ciencia que nos mostraron y sobre la cual se construyeron los currículos de la ciencia escolar. Al contrario, es compleja e interconectada, no descubre verdades absolutas, sino construye modelos perfectibles. La realidad es relacional y probabilística y, crucialmente, no es neutral. Está llena de lecciones humanas, donde la ética es central. Investigamos para curar el cáncer o para fabricar armas. Herramientas como la edición genética, los desarrollos en la nanotecnología o los avances en la inteligencia artificial exigen responsabilidad sobre el uso que damos a los mismos,
ya que los resultados que se produzcan a futuro podrían ser irreversibles. ¿De qué manera implementamos estas ideas críticas de forma práctica en nuestras aulas? Para ello, proponemos 4 principios que se entrelazan y fortalecen mutuamente. 4 pilares para una educación científica que realmente siembra esperanza. El primero de ellos es el de la educación situada, meter los pies en el barro, expresión que conforma una metáfora impactante, ya que implica que el aprendizaje debe iniciar con los pies firmemente plantados en la realidad de nuestras comunidades. No empecemos con el libro de texto, sino con el problema evidente de la localidad. El segundo principio es el de aprender colaborando o de comunalización. Aquí el aula deja de ser una serie de individuos aislados para transformarse en un auténtico equipo de investigación. Estudiantes junto a sus profesores constituyen grupos que exploran otros espacios, discuten y ante todo llevan a cabo acciones. De este modo la ciencia deja de ser una abstracción para convertirse en una herramienta que nos ayude a entender y transformar nuestro entorno inmediato. Aprendemos que el conocimiento no tiene una sola fuente, sino muchas raíces. El tercer principio es el motor de todo, es la criticidad, lo que Giroux llamaba armar ruido y Bigot lo llamaba agitar. Lo que no es equivalente a generar desorden, sino tener la valentía de formular las preguntas difíciles. ¿Quién determinó que solo un tipo de saber es el correcto? ¿A quién realmente favorece este modelo de desarrollo que contamina nuestros ríos? ¿Quiénes se benefician y quiénes se ven afectados por las nuevas tecnologías? Armar ruido implica utilizar la lente de la ciencia para interpretar en profundidad el entorno que nos rodea, para examinar de manera crítica la publicidad de un producto no saludable, para desafiar un discurso político relacionado con la minería, para comprender los reales impactos ambientales de lo que consumimos. Y todo ello converge en el principio de emancipación. Ciencia para la soberanía. Este es el fin último. La ciencia deja de ser un lujo o un bien de consumo solo para quienes tienen cómo pagarla, para convertirse en un instrumento de liberación y poder popular. Ya no se trata solo de saber, sino de saber hacer, aprender a producir nuestro propio abono, a diagnosticar la calidad de nuestra agua, a entender las bases de una nutrición que nos fortalezca. El propósito principal ya no es capacitar técnicos inactivos, sino generaciones de ciudadanos comprometidos, sujetos políticos dotados de las herramientas críticas para contribuir a la creación de un futuro nacional más justo y soberano. En definitiva, se trata de que nuestros estudiantes no solo entiendan el mundo, sino que tengan las potencialidades y el derecho a cambiarlo. Y ahora, colegas, surge la pregunta clave: ¿cómo se ve todo esto en la planificación diaria? ¿Cómo pasamos de un discurso inspirador a una práctica concreta? Les propongo 3 desplazamientos fundamentales. El primero de ellos es el diseño curricular, de los contenidos sueltos a los nodos problemáticos. En nuestro currículo y en las políticas públicas actuales se identifican con temas indispensables y una propuesta que fue sometida a la consulta durante el presente año y que nos desafía a repensar la organización de contenidos o referentes teóricos y prácticos en torno a unos componentes. En lugar de una lista interminable de temas, organicemos los aprendizajes alrededor de estos componentes formativos que pudieran fungir como una especie de ejes articuladores que nos ayuden a facilitar la organización de equipos de docentes y espacios para facilitar de alguna manera la integración intradisciplinar, inter y transdisciplinar. El segundo desplazamiento, y quizá el más importante, es el de la planificación didáctica, con la cual aspiramos pasar de la lección o el objetivo a un viaje de aprendizaje. Invitamos a diseñar experiencias en etapas que parten de la realidad, que permitan examinar para comprender, conversar con los conocimientos, actuar y comunicarnos. Finalmente, la reflexión crítica, donde queremos llegar a las preguntas más importantes: ¿qué aprendimos? ¿Cómo nos cambió este proceso? ¿Qué relaciones de poder logramos percibir? ¿A quiénes beneficia que este problema no se solucione? Cerramos un ciclo para abrir unos nuevos ciclos. El tercer y último desplazamiento es el de la evaluación. Aspiramos
pasar del examen u otro producto a priori a la evidencia del crecimiento. Apostamos por una evaluación dialógica y formativa. Usemos portafolios como carpetas de vida, donde el estudiante guarde sus diarios de campo, sus avances en sus investigaciones y sus reflexiones. Utilicemos rúbricas claras y negociadas, donde todos sabamos desde el principio qué es lo que se va a valorar, y la capacidad de trabajar en equipo, el pensamiento crítico y el compromiso con la comunidad. Incluyamos la autoevaluación y la coevaluación para que nuestros estudiantes aprendan a evaluar su propio trabajo y el de sus compañeros con seriedad y responsabilidad. En resumen, discutimos sobre un aula para la soberanía del conocimiento. Colegas, este modelo no es otra receta, es una posición política y educativa que implica 3 compromisos significativos: descolonizar nuestro plan de estudio, politizar la enseñanza de la ciencia y restituir el vínculo ético. Por eso, mi llamado final es un exhorto para que convirtamos nuestro laboratorio, nuestros espacios de aprendizaje en territorios liberados, en un entorno donde la ciencia se transforme en una herramienta de empoderamiento, cumpliendo así con el anhelo de Giroux de hacer a la educación un acto de esperanza radical y de desarrollo comunitario. Muchas gracias.